No, doctor, no sé. No sabe, mi doctora. Nayib Elisset, ¿qué es código rojo? El código rojo es una alerta que se activa cuando una mujer, pues en el periodo de posparto, empieza a tener un cuadro de hemorragia que pues puede comprometer la vida. Bueno, ¿qué opina Estefanía Plaza? Profesor, no sé mucho al respecto, pero sí Bueno, tengo entendido que se utiliza cuando, es como una guía de manejo que se va a utilizar cuando las mujeres pues tienen hemorragias, pero pues obstétricas. Tengo entendido que es eso. bueno. Diego Fernando, ¿qué es código rojo, doctor Ortiz? Bueno, Ana Sofía, Creo lo mismo que mis compañeros, que es cuando a nivel obstétrico, pues la mujer presenta hemorragia, entonces es como una clase de protocolo para que se puedan disminuir la mortalidad de la mujer por hemorragia. bueno. Marcela Cifuentes, ¿qué opina que es código rojo? Código rojo se usa cuando hay un shock hipovolémico, que se necesita pues empezar las pautas para mirar cuál es la causa y ayudar a que no pues se cause la muerte. Es cuando hay un shock hipovolémico. Bueno, Sebastián Barona, ¿qué es código rojo? Pues doctor, yo tenía entendido como código rojo, que es como una respuesta cuando una mujer tiene como hemorragias postpartos. Bueno, Jessica, ¿qué es código rojo? Profe, el código rojo se utiliza cuando... ¿Me escucha? Sí, Bueno, código rojo pues significa cuando ocurre un sangrado durante el embarazo o después del embarazo. Eso es lo que tengo entendido. Alexa, ¿qué considera código rojo? Pues lo que ya han dicho todos nuestros compañeros, que es como una guía de atención que se le da a las mujeres cuando entran en hemorragia, ya sea durante el parto o posterior a este. Y Sebastián, Sebastián Lemos, abra el micrófono, Sebastián, que Qué pena, tenía el micrófono cerrado. Consiste en crear un esquema de trabajo organizado, pues de tal manera que cuando se presente una hemorragia obstétrica, eh, eh, permita pues al equipo obstétrico seguir pues los pasos indicados, pues sin desviarse el objetivo y llevando a cabo una orden. bueno, entonces, en términos generales, esto es lo que ustedes han dicho, ¿no? Menos aquellos que contestaron que no sabían, obviamente ese no es código rojo. El código rojo tiene dos componentes. Un componente que es la respuesta organizada a un evento. Y el segundo componente es ese evento, que el evento, como decía alguno de ustedes, es un choque hipovolémico secundario a una hemorragia. Hemorragia, que como decían también algunos, no solamente la hemorragia posparto, esa es la más frecuente, pero puede ser un aborto, puede ser un embarazo ectópico, o sea, cualquier episodio obstétrico que nos lleve a un choque hipovolémico. Entonces, eso no tenemos que generar una respuesta organizada y eso es lo que se denomina código rojo. Entonces, aquí tenemos esas situaciones. Necesitamos aprender cómo organizar esa respuesta y necesitamos aprender qué es lo que tenemos que hacer en esa hemorragia. Todo parte en el código rojo, todo parte con la prevención. Prevención. El choque hipovolémico nunca se presenta súbitamente. No es que una paciente tuvo el parto y ya se choqueó, no. El choque hipovolémico es todo un proceso.
en donde la paciente va perdiendo poco a poco sangre o a veces más abundante, pero ella va perdiendo progresivamente hasta que llega y se choquea. Entonces, todo lo que nosotros podamos detectar a tiempo, pues obviamente vamos a evitar en esa paciente un choque hipovolémico y una hemorragia. Entonces, la primera parte de la prevención se inicia ¿con qué? Con la detección de los factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo para hemorragia posparto. Entonces, Camilo Ortega, un factor de riesgo para hemorragia posparto. Profe, ¿un mal procedimiento de una episiotomía podría generar una hemorragia? Por una episiotomía, que sería algo así como desgarros del canal del parto. Entonces, todo lo que me lleve al desgarro del canal parto puede producirme hemorragias y llevarme a eso. Entonces, obviamente, más que la episiotomía, es todo lo que me pueda ocasionar desgarros en el canal del parto. Entonces, ¿qué factores me pueden ocasionar desgarros en el canal del parto, Nayibe? Pues que de pronto, ay, pues ¿Cómo? que de Perdón, pronto, Nayibe. sí, que de pronto sea un bebé macrosómico y entonces no, pues no sé, que de pronto desgarre el canal por donde iba a salir. Entonces, un feto macrosómico. Entonces, cada vez que yo vea un feto grande, tengo que decir, ese tiene dos factores de riesgo. Uno, lo que es la sobredistensión del útero, porque como el feto está tan grande, pues el útero crece demasiado y las fibras musculares se elongan demasiado, o sea, se estiran demasiado. Entonces, después de que sale el feto, ese estiramiento no permite que las fibras vuelvan y se contraigan tan fácilmente. Entonces, un feto macrosómico me va a dar un factor de riesgo de atonía uterina, que es una causa de hemorragia posparto. Y cuando pasa por el canal del parto, tiene como factor de riesgo que me puede desgarrar el cuello del útero o me puede desgarrar el canal del parto. Entonces, cuando yo veo un feto macrosómico, tengo que pensar que esta chica tiene un riesgo de hemorragias posparto. Entonces, siguiendo eso de la prevención, entonces aquí tenemos varios factores de riesgo para la hemorragia posparto. Una de las causas de la hemorragia posparto es la atonía uterina. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para atonía uterina? Entonces, aquí los vimos y ya estábamos hablando de esto. Útero sobredistendido. ¿Y por qué un útero se me puede sobredistender? En las pacientes que tienen polidramios, que tienen embarazos múltiples y que tienen la macrosomía que estábamos hablando ahora. La otra causa de atonía uterina, el agotamiento del músculo uterino. Así como cuando van al gimnasio y hacen mucho ejercicio y salen ustedes con los brazos que no los pueden mover agotados, lo mismo le pasa al útero. ¿Cuándo se agota ese músculo? Cuando tiene un trabajo de parto precipitado. ¿Qué es un trabajo de parto precipitado? Se considera que el trabajo de parto en las multíparas que dura solo 2 horas y en las primíparas que dura solo 2 horas y en las multíparas una sola hora. Entonces la paciente que usted lleve está en 2 de dilatación y a la hora ya llegó a 10, está en expulsivo. Ese trabajo excesivo para poder correr tanto lleva agotamiento del músculo uterino y obviamente es un riesgo de atonía uterina. El otro caso, el contrario también, trabajos de parto prolongado. Ustedes van a ver pacientes que llevan 1, 2 días, 3 días en trabajo de parto con dolores y todo, pues en el momento en que si logran hacer ese bebé, esa fibra muscular ya llega agotada y puede hacer atonía uterina. Otro factor de riesgo para esa atonía uterina es la multiparidad. Entonces, este es uno de los problemas de las mujeres que tienen hijos, más varios hijos, tienen un riesgo de que su útero ya no tenga la misma, digamos, el mismo estado físico y cada vez que tiene un trabajo de parto puede haber un agotamiento más pronto del músculo uterino. El uso de la oxitocina. Ustedes saben que la oxitocina aumenta la contractilidad uterina.
Entonces esto me va a aumentar más el trabajo de la fibra uterina y por lo tanto me puede llevar al agotamiento del músculo uterino. Otra causa de atonía uterina, las infecciones intraamnióticas. ¿Y qué pacientes es frecuente que le dé infección intraamniótica? Los que tienen las rupturas prematuras de membranas prolongadas. Aquellas que tienen más de 24 horas de RPM tienen riesgo de hacer infección intraamniótica y esa infección impedir la contractilidad uterina normal y llevarme a una atonía uterina. Entonces, si yo pienso esto, si cada vez que yo estoy valorando una paciente que va para trabajo de parto y estoy buscando estos factores de riesgo, yo tengo que decir, vea, esta paciente tiene esto, tiene riesgo de hemorragia postparto, entonces tengo que hacer unas cosas preventivamente. Profe, ¿Sí? también había leído que un trabajo de parto que dure también más de 420 minutos también podría ser un factor de riesgo por una hemorragia. 420 minutos. ¿Y cuántas horas son, mi doctor? Matemática simple. ¿Cuánto es? ¿7 horas? Son 7 horas. Entonces, por eso yo les decía, si es un trabajo de parto precipitado que dura 1 o 2 horas no más, 7 horas también pueden ser un parámetro dependiendo de la actividad uterina. Es que el problema no es en tanto el tiempo, sino la actividad uterina. Usted puede decir, uy, yo camino 7 horas y resulta que usted camina una cuadra y descansa media hora, la otra cuadra, otra media hora, pues así no se va a agotar trabajando las 7 horas. Pero si usted dice, me monto en una bicicleta y corro el Tour de Francia que demoran 6, 7 horas en eso, usted sí dice, en 6, 7 horas estoy agotado. Entonces lo mismo pasa con la fibra uterina. Si es una actividad frecuente, intensa, muy seguida, sí puede haber un cansancio y un agotamiento. Pero si es un trabajo de parto donde solo a la paciente le está dando una contracción cada hora, pues obviamente no va a haber agotamiento. Entonces, no es tanto el tiempo, sino la actividad uterina per se, ¿sí? Otras cosas que me impiden la contractilidad uterina y que me da la atonía uterina son las mujeres que tienen tumoraciones tipo miomatosis. Entonces, las pacientes con miomas en el útero, los miomas se interfieren la fibra miometrial e impiden su contractilidad. Malformaciones uterinas que también me pueden impedir la contractilidad. Medicamentos, y aquí ojo dentro de los medicamentos, miren el sulfato de magnesio. ¿Para qué es que usamos el sulfato de magnesio, doctores? Es un útero inhibidor. ¿Para qué, perdón? Es un útero inhibidor. Bueno, lo usamos como un uteroinhibidor y es por esa función que es un relajante del músculo uterino. Entonces, por eso nos puede dar atonía uterina. Pero el mayor uso que nosotros lo tenemos es en preeclampsia, ¿sí? Para prevenir las convulsiones. Entonces, en nuestro medio la preeclampsia es frecuente y ustedes van a ver que usamos sulfato de magnesio frecuentemente. Entonces, cada vez que yo uso sulfato de magnesio, tengo que pensar que tengo un riesgo de hemorragia postparto. Otro factor que me da hemorragia postparto es los productos retenidos, o sea, la retención de placenta o de restos placentarios, ¿sí? ¿Y en dónde se da eso? En pacientes que tienen trastornos de la adherencia placentaria, perdón. Entonces ustedes van a saber del acretismo, que es que la placenta se introduce mucho más sobre la pared del miometrio. Y entonces después cuando tiene que salir, no lo puede hacer porque está muy adherida. Y entonces se fragmenta y salen unos pedazos y otros se quedan allá. Esos productos retenidos me impiden que haya una buena, digamos, cierre de los vasos y los vasos persisten con sangrado. Entonces me va a llevar a una hemorragia. La paciente también que retiene su sangrado. Muchas veces ustedes no ven salir la sangre afuera cuando hacen el control y es porque la sangre se está quedando adentro del útero. Entonces va acumulando coágulos y eso impide que haya contractilidad uterina. Entonces eso me va a llevar a una hemorragia postparto. Lo que hablamos de los desgarros.
Entonces, todo lo que es el trauma del tracto genital, desgarros. ¿Y quién me puede hacer dar desgarros? Un parto precipitado. Muchas veces la mamá se pone a pujar antes de tiempo y logra romper el cuello uterino porque saca esa cabeza por el pujo. Cuando vamos a hacer PAE instrumentación, como es colocar forceps, eso me puede desgarrar el canal del parto. La paciente que tiene cirugía uterina previa, se le puede romper el útero y la ruptura uterina darme una hemorragia. O la inversión uterina, que es uno de los problemas, por eso aquí se denomina iatrogénica, de la tracción de la placenta, que ya vamos a ver qué pasa allí y por qué se invierte el útero. Doctor, Sí, doctora. una paciente que tiene, por ejemplo, que le han realizado cesárea, queda embarazada, ¿tiene ese riesgo de cicatrización que usted dice desgarro de útero? ¿No se hace trabajo de parto o tiene que ya hacerse por cesárea? Porque supongo que el útero pues Doctora, apenas está... el riesgo de la ruptura uterina es alrededor del 0,5 a 1%. Entonces es un riesgo muy pequeño, pero es muy importante clasificar qué pacientes tienen mayor riesgo de ruptura uterina. ¿Quiénes son las que tienen riesgo de ruptura uterina mayor? Las que tienen más de una cesárea, o sea, las que tienen 2, 3 cesáreas, esas pacientes tienen un alto riesgo, entonces pacientes sí hay que hacerle cesárea. Las pacientes que le hacen una cesárea que se llama corporal. Corporal es que cogen el útero es a lo largo y le hacen la incisión a lo largo, como si fuera una sandía que la parten a la mitad a lo largo. Entonces, las cesáreas que se hacen así, que son muy pocas, pero esa cesárea tiene un riesgo de mayor de ruptura uterina. Entonces, si usted tiene una cesárea corporal, debe hacer cesárea siguiente. Las pacientes que sufren de infecciones endometriales, la endometritis me lleva a un riesgo de ruptura uterina, entonces hay que hacerle cesáreas, ¿sí? Y pacientes que tengan, por ejemplo, un feto macrosómico que me hace difícil el trabajo de parto, que se me puede obstruir, pues a esas me tienen riesgo de ruptura uterina, entonces habría que hacerle cesáreas. Pero si la paciente no tiene ninguno de esos criterios, se le puede dar trabajo de parto. Obviamente tiene el riesgo de la ruptura uterina, pero es un riesgo pequeño, pero hay que vigilarlo. ¿Listo? Bueno, entonces íbamos con trastornos de la coagulación. Entonces, todo paciente que tenga problemas de coagulopatía, enfermedades hepáticas que alteran la cascada de la coagulación o que de pronto estén recibiendo anticoagulantes. Estas son pacientes con riesgo de hemorragia posparto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas pacientes que tienen riesgo de hemorragia posparto? Entonces, lo primero, el manejo activo del tercer periodo del parto. ¿Alguien sabe qué es el manejo activo del tercer periodo del parto? ¿El alumbramiento? Sí, el tercer periodo es el alumbramiento, entonces el manejo activo del alumbramiento. ¿Con medicamentos? Sí, entonces hay 3 maniobras que se hacen en el alumbramiento. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de la hemorragia. Esas 3 maniobras son el uso de la oxitocina. Entonces, cuando sale el hombro anterior del bebé, cuando usted está sacando el bebé que coge la cabecita y lo tracciona hacia abajo para que salga el hombro anterior, en ese momento uno le dice al auxiliar, colóquele la oxitocina. Y colocarle la oxitocina es colocar de 5 a 10 unidades que se diluyen en 10 cc de solución salina y se debe pasar en un espacio de 3 minutos. Esto es muy importante porque cuando ustedes colocan la oxitocina muy rápidamente, puede haber problemas de corazón, puede haber angina, puede haber dolor precordial y angina pectoris. Entonces es necesario pasarlo lentamente, que dure un espacio de 3 minutos. Entonces, esta es la primera maniobra. Si de pronto les toca a ustedes que la paciente llegó en expulsivo y que no le pudieron ni canalizar ni nada una vena, se puede usar intramuscular. Entonces le pueden decir, colocarte la intramuscular. Pero ahí sí ya no la diluyen, sino que la ampollita sí sin diluir le dicen, coloque la intramuscular.
¿Listo? El otro uso es, después de que ya sale el bebé, colocar en 500 cc de solución salina 3 ampollas de oxitocina y la pasamos a 125 cc hora. Eso equivale que esos 500 se me van a demorar 4 horas. Lo que quiere decir que yo voy a tener ese útero 4 horas estimulado con la oxitocina para que mantenga contraído. Entonces, esta es la primer maniobra que se hace para el manejo activo del periodo del parto. La segunda maniobra es pinzar el cordón lo más pronto posible. Los pediatras siempre nos pelean porque ellos quieren que un minuto, que lo dejemos un minuto. Entonces, uno lo deja ese minuto, pero apenas pasa el minuto, pinza el cordón y pasa a la tercera maniobra, que es la tracción controlada de ese cordón. ¿Para qué? Para sacar rápidamente la placenta. Pero esta tracción controlada lo que quiere decir no es que yo jale y jale y jale hasta que rompa lo que sea, no. Uno va traccionando el cordón y uno siente hasta dónde puede traccionar. Uno siente que si tracciona más de allí se rompe el cordón, que es uno de los problemas. O lo otro es que si tracciona demasiado y la placenta no se ha zafado, se puede venir con útero y todo, con útero y placenta y útero. Y eso producirme la inversión uterina. Entonces, esta tracción controlada debe ser en esta forma. ¿Sí? Yo tracciono y debo colocar la otra mano por encima del pubis. Este es el pubis. Coloco la mano encima del pubis haciendo una presión un poco profunda con el fin de que el útero no vaya a tener posibilidad de invertirse. Entonces, esto me ayuda a disminuir ese riesgo de inversión uterina. Entonces, tracciono hasta que voy viendo que va saliendo la placenta. Los estudios me dicen que entre más rápido saque yo esa placenta, menor va a ser la pérdida de sangre de esa paciente. Entonces, son las 3 situaciones que yo hago en el manejo activo. Oxitocina, endovenosa apenas sale el hombre anterior y luego en infusión durante 4 horas. Pinzar el cordón lo más pronto posible y traccionar para sacar la placenta lo más pronto posible. Entonces, esa es una de las medidas preventivas en la paciente. La otra medida preventiva es reservar la paciente de glóbulos rojos. Si yo digo, esta paciente me tiene riesgo de que me produzca una hemorragia, la voy a hemoclasificar y le voy a hacer pruebas cruzadas y la voy a reservar mínimo 2 unidades de glóbulos rojos. ¿Para qué? Para que cuando tenga la hemorragia yo no tenga que decir, no vea, llévenle y que me reserven la sangre y que me la manden dentro de 1 hora porque me puede morir la paciente. Más o menos preparar la sangre demora entre 45 minutos a 1 hora. Entonces, para yo evitar tener que decir, no, tráigamela así sin hacerle pruebas cruzadas, pues yo la mando a preparar desde con tiempo. Pero eso es porque yo sé que la paciente tiene factores de riesgo para una hemorragia. Este es en vivo. Entonces miren aquí, el médico está traccionando el cordón y debe poner su mano acá y trata de coger el útero que se siente aquí como una bola. Entonces lo trata como de retener allí para que no haya la inversión uterina. Después de que sale la placenta, otra medida que nos ayuda a prevenir la hemorragia es el masaje uterino externo. Este masaje uterino externo es esto. Una mano en el fondo del útero y la otra mano por encimita del pubis, tratando de coger este útero y apretarlo. ¿Sí? Se hace presión. En la medida en que uno hace esa presión sobre el útero se estimula y hay la contracción uterina. Esto es lo que se conoce como el masaje uterino externo. Hay otro que es el masaje uterino bimanual, que vamos a ver más adelantico, que es con la mano, con esta mano dentro de la vagina. Pero este es el masaje uterino externo que se debe usar después de que sale la placenta, que termina el periodo del alumbramiento. Entonces uno masajea el útero para que se contraiga, estimularlo y que se contraiga. Hay artículos que hablan que en vez de oxitocina, se puede, en vez de oxitocina toda esta directa y estas diluidas, se puede colocar una sola dosis de carbetoxina, ¿sí?
Se coloca una sola dosis y esto es de larga duración. Entonces esto me reemplazaría todo lo que voy a hacer con la oxitocina. El problema es que la carbetoxina, por decir algo, vale 100.000 pesos y la oxitocina vale 5.000 pesos. Entonces es un costo muy elevado. Pero pues en los sitios donde puedan y lo tienen, pues se puede hacer eso. Es igual, hacen el mismo efecto y tienen la misma función. Entonces ya usted decide, uno decide como médico si sigue usando su oxitocina o si coloca la carbetoxina. La ventaja de la carbetoxina es que es una sola dosis. Esa ampolla de 100 microgramos, pásenla, ¿sí? En cambio la oxitocina sí se le coloca una primero y luego 3 ampollas en 500. Algo muy importante en el manejo de la hemorragia posparto es lo que se denomina el manejo inadecuado, ¿sí? ¿Y por qué hay manejo inadecuado? Una de esas causas es demora en el diagnóstico. Y es lo que yo les digo. La paciente no se choquea ahí mismo, ella tiene un proceso. Pero si yo nunca evoluciono esa paciente, la paciente chorrea y chorrea y chorrea sangre, le sale, hasta que a mí alguien dice, ve, esta señora está pálida, ve, no contesta, no responde, está estuporosa, está en coma. Este es uno de los grandes problemas de la hemorragia posparto, la demora en el diagnóstico. Si yo hago el diagnóstico preventivamente y lo detecto apenas está comenzando el sangradito, le puedo hacer todas las maniobras y con eso la paciente se me mejora, no entra choque y tiene una evolución satisfactoria. Entonces, para esa demora en el diagnóstico, ¿qué tengo que hacer? Bueno, perdón. Aquí en el puerperio. Entonces ya hice manejo activo del alumbramiento. Entonces le puse oxitocina, luego la infusión, saqué la placenta rápido y ya la paciente quedó lística y la paso al puerperio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder detectar a tiempo ese sangrado? Pues muy sencillo, evolucionarla, ¿sí? El periodo donde más frecuentemente ocurre la hemorragia posparto es en esas primeras 2 horas del puerperio. Apenas la paciente tiene el parto las primeras 2 horas. Entonces, por ese motivo se ha protocolizado que la paciente puérpera en esas 2 primeras horas debe tener una evolución cada 15 minutos. De eso depende la vida de la paciente. Si usted evoluciona bien esa paciente cada 15 minutos, va a detectar cuando esa paciente tenga algún problema de hemorragia y la puede actuar y puede trabajar rápidamente y esa paciente no se va a complicar. ¿Qué le vamos a evolucionar? Entonces, lo primero son 5 cosas. Los signos vitales. Y aquí en los signos vitales vamos a tener una regla que se denomina la regla del 90. Entonces, voy a mirar el pulso. El pulso normal debe ser hasta 90. Si es más de 90, tiene problema la paciente. Y la tensión arterial sistólica, que debe ser más de 90. Si tiene menos de 90, es porque la señora se me está choqueando. Entonces uno sabe que los signos vitales coge esa reglita del 90. Pulso menor de 90 y sistólica mayor de 90. Y de ahí nació algo que ustedes van a conocer si ya no lo conocen, que es lo que se llama el índice de choque. ¿Sí? Entonces, el índice de choque divide la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica. ¿Ya? Entonces, ustedes ven que si yo divido, estos son los límites normales, el límite mayor del pulso y el límite inferior de la tensión arterial sistólica. Si yo divido 90 sobre 90, es 1. Entonces, por eso el índice de choque es normal hasta 1. Lo ideal es tenerlo menos de 0,9, pero hasta 1 es el punto pues de que uno tolera. Por encima de 1 habla de que la paciente le está choqueando y a mayor sea, hay mayor riesgo de un pobre desenlace y necesidad de unidad de cuidado intensivo. Entonces, con los signos vitales, el pulso y la tensión arterial sistólica, podemos hallar el índice de choque que nos va a servir para vigilar esa paciente. Lo segundo que vamos a medir, el sensorio.
Este es uno de los signos o síntomas que presenta la paciente precozmente. Ustedes les va a tocar alguna vez pacientes que vea, se quita la vena, le pega al auxiliar, grita, patalea. Y pues la mayoría lo que dice, no, esta señora es maleducada, está rezagada. No, muchas veces esa agitación es el primer signo de una hipoxia cerebral. Entonces, cuando ustedes vean una paciente agitada, ¿sí? Que es lo primero que va a presentar cuando comienza a haber hipoxia, piensen que es que la paciente se está choqueando. Si uno no le para bolas después de agitada, se va volviendo letárgica y comenta, y el auxiliar dice, ay, siquiera por fin se durmió, ay, qué tranquilidad. Resulta que es que la paciente está empeorando, se pone letárgica, se pone coma o estuporótica. Entonces, primero vimos los signos vitales, pulso y tensión arterial sistólica. Segundo punto que miramos, el sensorio, que esté normal o está agitado o esté letárgico. Entre más esté esto, pues es más grave. Tercer punto, la perfusión. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta de la perfusión? Signos y síntomas de perfusión. Entonces, aquí vamos a encontrar lo que conocemos de hipoperfusión. Palidez, frialdad, sudoración y disminución del llenado capilar que me faltó allí. Entonces, palidez, frialdad y el llenado capilar se vuelve mayor de 2 o 3 segundos. Entonces, ustedes saben, uno le aprieta la uña al paciente, se forma una zona pálida y cuando la suelta, esa zona pálida debe recuperar rápidamente a un color rosado en menos de 2 segundos. Cuando ustedes ven que eso persiste, es un signo de hipoperfusión. Entonces, este es el tercer parámetro. Signos vitales, sensorio y ahora perfusión. Cuarto parámetro, vamos a mirar el tamaño del útero. Y ustedes saben que el útero después de un parto debe quedar a nivel del ombligo o por debajo del ombligo. Si queda por encima del ombligo, lo que me está diciendo es que ese útero probablemente se está llenando de sangre. Entonces me está haciendo una atonía uterina. Entonces siempre lo normal es que el útero quede en el ombligo o por debajo del ombligo. ¿Listo? Y es esto. Entonces lo normal es aquí a nivel umbilical o un poco por debajo. Ustedes tocan y van a sentir una bola dura allí. Si ustedes notan que está por encima del ombligo, ojo, está haciendo una atonía uterina. Hay unas excepciones, por ejemplo, cuando la mamá tiene en su útero miomas, pues a veces los miomas le pueden dar por encima del útero, pero necesitamos antes que nada descartar que no sea una hemorragia. Entonces uno llega y le hace un masaje bimanual, que ahorita lo vemos, aprieta el útero y con los dedos dentro de la vagina revisa si hay sangrado o no. Si no, dice, es que tiene mioma. Bueno, esa sería la explicación, pero esto es una señal de alerta. ¿Listo? Eso, perdón, doctor, ¿funciona igual cuando es gestación múltiple? ¿Cómo, mi doctora? Es igual cuando es gestación múltiple, o sea, el Sí, útero debe retornar. claro. El útero después de que salen los dos debe ser umbilical o infraumbilicalmente, ¿sí? Bueno, y el último parámetro es el sangrado vaginal. Este es el más difícil de valorar. Cuando ustedes han estudiado o han leído, doctor Ortiz, ¿cuánto es una hemorragia posparto? Mayor de 500. ¿Qué dice, doctora Marcela? ¿Cuánto es una hemorragia posparto? ¿Será 700? Será 700. Estamos en una, No ¿cómo es que estoy, es? no ¿Cómo es estoy que es? segura. Como una ¿Quién da más? ¿Quién da más? En una subasta. subasta.
A ver, doctor Barona, ¿cuánto da una hemorragia? ¿Cuánto es una hemorragia posparto? Préndame la cámara. Eso. ¿Cuánto es una hemorragia posparto, Sebastián? Qué pena, doctor, es que el internet me está fallando, no lo escuché. Bueno, tranquilo. Con tal de que no falle la memoria y me diga cuánto es una hemorragia posparto, el internet lo perdonamos. Mayor a... Pues se le fue el internet. creo que es Es mayor a 1000. mayor a 1000. Bueno, doctora Plaza, ¿cuánto es una hemorragia posparto? ¿Cuánto? Yo diría que es mayor a 500, Usted casi diría 1000, mayor de 500. casi 1000, sí. Falta la seguridad del médico que estudia. Doctor Camilo Ortega, ¿cuánto es una hemorragia posparto? Mayor o igual a 1000. No te escuché, perdona, más durito que qué. Mayor o igual a 1000. Mayor o igual a 1000. Doctora Alexa, ¿cuánto es una hemorragia posparto? Mayor de 500. Mayor de 500. Doctora López, Ana Sofía. Mayor a 500 mililitros.